Bienvenido a esta nuestra quinta lección de esta serie que se llama Administrando mi dinero a la manera de Dios. Me da tanto gusto que nos estamos acercando a la recta final de este estudio y deseo que esté ayudando a tus finanzas de una manera positiva. A manera de recapitulación, déjame recordar lo que hemos visto en las lecciones anteriores. En la lección número 1 hablamos acerca de que todo le pertenece a Dios y la idea central de esa lección era que somos mayordomos. Dios es dueño de todo y nos ha confiado ciertas cosas a nuestro cuidado en lo que estamos con vida en esta tierra. En la lección 2 hablamos acerca de cómo desarrollar un presupuesto y habíamos hablado de las prioridades que debe de haber en nuestra forma de gastar. Habíamos visto que lo primero debe de ser el pagar nuestros diezmos a Dios, después el ahorrar en inversiones, pagar nuestras deudas, pagar nuestros impuestos y hasta el final venían nuestras comodidades. En la lección 3 hablamos acerca de ser generosos, que es un principio espiritual que va a ayudarnos a recibir las bendiciones de Dios. Hablamos también en la lección 4 acerca de cómo ahorrar e invertir si es que ya estamos libres de nuestras deudas. Y el día de hoy, en esta lección 5, te quiero hablar de cómo salir de nuestras deudas a la manera de Dios. Así que estaré compartiéndote 9 pasos en los cuales puedes salir de deudas. ¿Por qué es tan importante salir de deudas? Tal vez tú vienes de un trasfondo donde has visto desde tus abuelos, tus padres, el que siempre tienen deudas y como un estilo de vida normal. Sin embargo, la Biblia nos menciona que el tener deudas no es lo aconsejado por Dios. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dejan ver que en la mayoría de los divorcios, al menos en Estados Unidos, el 56% para ser exacto, son producidos por problemas financieros. También lo podemos ver en los países, como países que tienen deudas, son propensos a tener más crisis. Cuando empieza la crisis económica, eso se ve reflejado en todas las demás áreas de la vida. Por lo que es necesario que como familia empecemos siguiendo el consejo de Dios en esta área financiera. Así que quiero leerte varios versículos. Bueno, es el mismo versículo en diferentes versiones donde la Biblia lo deja muy claro. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 18, verso 3. Y en la Nueva Versión Internacional nos dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Qué claro, ¿verdad? Pero si no fuera lo suficientemente claro, déjame, te leo la traducción del lenguaje actual que dice, no le deban nada a nadie. También el mismo versículo, Romanos 13:8, en la Biblia de las Américas, dice, no tengan deudas con nadie. Así que muy claramente Dios nos aconseja que debemos de ser libres de deudas porque no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. No sabemos nuestro trabajo, si el día de mañana va a seguir habiendo o no va a haber. Si con respecto a nuestra salud, vamos a tener salud suficiente como para seguir trabajando o no. Entonces no podemos hacer planes con dinero que no es nuestro y quedar debiendo como si esto fuera un estilo de vida. Así que en esta lección vamos a estar uniendo las 4 lecciones anteriores que hemos visto y este es el corazón de este estudio que es manejando mis finanzas a la manera de Dios. Así que te voy a estar dando 9 pasos, como te mencionaba, para ser libre de las deudas. Y los 2 primeros pasos provienen de la lección número 1, donde tenemos que entender que somos mayordomos. Así que el primer paso, si es que yo soy un mayordomo, es que debo de orar. Y la oración es comunicarme con Dios pidiendo su dirección. Estamos hablando específicamente en el área financiera. Antes de tomar una decisión económica, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades fuertes de dinero, tengo que pedirle a Dios que Él me dirija. No dejarme llevar por mis emociones, ni por la presión de ningún vendedor, ni presiones o emociones mías de alegría o de tristeza o de enojo. No debo de tomar decisiones en base a mis emociones porque me va a llevar a cometer errores grandes financieramente. En Filipenses 4:6 nos lo dice la palabra que no nos preocupemos por nada, más bien debemos de pedirle al Señor lo que necesitamos y agradecerle siempre.
O sea, la oración. El orar y no preocuparme, el orar y no dejarme dirigir por mis emociones es el primer paso para vivir libre de deudas. El segundo paso es adoptar una mentalidad libre de deudas. El primer paso es orar, el segundo paso es cambiar mi forma de pensar. Todas mis acciones se originan como un pensamiento. Antes de yo hacer una acción, en mi mente se originó el pensamiento. Hay veces que es solamente cuestión de milésimas de segundo, no lo percibimos, pero cuando vas meditando, todo lo que haces se origina en tu mente primero y luego lo llevas a la acción. Esto, cuando lo vas sumando, se van llamando hábitos. Entonces, cuando repetimos muchas veces una acción, estos se vuelven hábitos y el cúmulo de nuestros hábitos da como resultado nuestro carácter. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque en realidad nuestras deudas no provienen de falta de dinero, sino de una forma de pensar donde siempre deseo más y no importa cuánto tenga como salario, cuánto gane, nunca va a alcanzar cuando mi forma de pensar es que no estoy satisfecho con lo que tengo. Entonces, la palabra me lo dice en Romanos 12:2, que debo de cambiar mi forma de pensar. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo cambio mi forma de pensar y decido el vivir contento con lo que mi salario me permite tener, es cuando se va a detener mi forma de gastar compulsiva, o tal vez no he llegado al punto de ser compulsivo, pero sí mi forma de gastar más de lo que tengo. Entonces, una vez que se frena esa salida de dinero que proviene de mi forma de pensar, entonces es cuando puedo empezar a enderezar el barco y poco a poco, no te desesperes, va a tomar tiempo. ¿Cuántos años te ha llevado el llegar al punto financiero de deuda? Bueno, a veces va a tomar otro tanto el salir de ese agujero financiero, pero cuando cambia mi manera de pensar es cuando realmente se cerró la puerta de atrás, se cierra por donde se está escapando el dinero. Entonces, haciendo énfasis en ese punto, no esperes con este estudio de administrando mi dinero a la manera de Dios que funcione como si fuera algo sobrenatural. Va a funcionar en la medida en la que cambies tu forma de pensar. Aunque yo te diera el dinero ahorita, si no cambias tu forma de pensar y sigues gastando más de lo que tienes, vas a volver a caer en deuda económica. Entonces aquí es donde es el corazón de esta lección. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poco a poco el empezar a pagar nuestras deudas y no generar deudas nuevas. El tercer consejo, el tercer paso que quiero darte en esta hora es, ya que oraste, ya que hiciste un cambio de mentalidad, entonces ahora hay que hacer una lista de las deudas que tienes. ¿Cuánto es lo que debes? ¿Qué tasa de interés tienes en las deudas que ahorita estás teniendo? Y en base a eso, empezar a tomar decisiones de cuáles vas a pagar primero. La decisión la debes de tomar en base a la cantidad que debes y a la tasa de interés que estás pagando, porque en base a eso es cuánto dinero estás regalando en intereses. Entonces, el consejo es la tasa de interés más alta, en la deuda más pequeña, pagarla primero. Empezar así como una pequeña bola de nieve que va aumentando. Así al principio va a costar mucho trabajo si es que tienes más de una o dos deudas, pero el dinero que estás utilizando para pagar esa primer deuda, una vez que la logras liquidar, no te lo empieces a gastar en otra cosa. Sigue apartando ese dinero y entonces súmalo con lo que estabas pagando en la deuda número 2, y entonces poco a poco esto va a ir acelerando el paso de liquidar las deudas. Entonces, ese es el tercer paso, el hacer una lista de todas las deudas que tienes. El cuarto paso es hacer una lista de lo que no usas y podrías vender.
¿A qué me estoy refiriendo? A que si tienes cosas acumuladas, ya sea en el garage, en alguna bodega, cosas que ya no utilizas, hay veces que tenemos cosas caras que en realidad no ocupamos, o tal vez sí ocupas, pero es necesario el salir de deudas y que dijeras, bueno, puedo ahorita venderlas y el día de mañana volverlas a comprar ya que esté libre de deudas. Es una buena opción de tal manera que puedas salir más rápido y dejar de estar regalando intereses en tantas tarjetas, sobre todo tarjetas de crédito, ¿verdad? El quinto paso es desarrollar un presupuesto. Como te menciono, aquí es donde se empiezan a conectar las lecciones que hemos visto y el hacer un presupuesto lo vimos en la lección número 2 y tienes que tener en una lista, hacer una lista de todos los egresos que tienes, de todos los gastos al mes que tienes, el pago de la luz, el pago del agua, la renta, el celular, televisión por cable, pago del carro, pago de tarjetas de crédito. Y entonces ya que tienes una lista de todos los gastos al mes, entonces haces una lista también de cuántos ingresos tienes al mes. Si eres tú el único que trabajas, entonces ahí lo pones. Si es alguien, 2 o 3 miembros de la familia que trabajan, entonces juntar todos los salarios y así como en una balanza, ver cuánto dinero es el que entra y cuánto dinero es el que está saliendo. Eso realmente te va a ayudar a contestar 2 preguntas esenciales cuando vas a gastar. Y la primera de estas preguntas es, ¿puedo comprar esto más barato? Cuando vas a la tienda y entonces sabes cuánto estás gastando, sabes cuánto estás recibiendo y en realidad sabes cuánto dinero tienes para cada cosa, programas tus gastos, entonces te haces la pregunta, ¿puedo comprar esto de una forma más económica? La segunda pregunta cuando vas a comprar algo es, ¿realmente lo ocupo? Si no hacemos un presupuesto cuando vamos a la tienda, en ocasiones compramos cosas que no necesitamos, pero en una emoción nos gana. Y entonces al final del mes nuestro presupuesto no nos da porque estamos gastando más de lo que entra. Entonces tienes que saber hacia dónde se ve el dinero, tienes que saber cuánto es realmente lo que tienes y si te queda dinero para alguna diversión, saber cuánto es. Eso fue el tema de la lección 2, pero tenemos que monitorear. El sexto paso es desarrollar un calendario de pagos. Como te menciono, esto lo tienes que ir integrando en tu presupuesto, porque si en tu presupuesto no incluye el pago de las deudas y sobre todo pagar más del mínimo en las tarjetas de crédito, vas a tardarte años en salir de las deudas y sobre todo vas a regalar mucho dinero en intereses. Entonces tienes que en tu calendario programar cuánto vas a pagar, cuándo lo vas a pagar. Si haces 2 o 3 pagos a la tarjeta de crédito, esto va a reducir la tasa de interés porque el interés que se acumula va a ser menor. Entonces, si puedes hacer más de un pago al mes, eso va a acelerar la reducción del principal, del capital de la deuda. El séptimo consejo o paso que te doy es que consideres un segundo trabajo. Aquí déjame enfatizar algo que debes de tener precaución. Si tienes un segundo trabajo, debes de tener en cuenta que el tiempo que inviertas en este segundo trabajo no afecte ni a tu familia ni tu relación con Dios. Ni tu relación con Dios ni a tu familia. Entonces, tienes que, el paso número 1, ¿verdad? Orar para dejarte dirigir. Pero si tú puedes tener un trabajo flexible como un ejemplo, Uber, si puedes entrar a trabajar y tienes tu trabajo normal y cada que tengas un tiempo libre, irte a dar unas vueltas, unos viajes, esto va a acelerar el tener economía para poder pagar estas deudas. También si hay alguien más en la familia que pueda trabajar por algunos meses de aquí a que terminan de pagar las deudas, esto va a ser beneficioso para la familia, sobre todo hacerlo en un tiempo, en un periodo de tiempo corto para que esto no vaya a afectar en las relaciones familiares. El octavo consejo es que consideres un cambio radical en tu estilo de vida. El estilo de vida que llevamos en muchas ocasiones incluye cosas que pensamos que son esenciales,
pero que pudiéramos algunos meses dejar de vivir sin ellas. Por ejemplo, la televisión por cable. Si tú para hacer más pagos a la tarjeta de crédito, y te puedes ahorrar $100 en el pago mensual de la televisión por cable, pues dejar la televisión por 3, 4 meses para poder ahorrar ese dinero. Lo mismo en cuestiones de celular, lo mismo en cuestiones de traer el carro del año. Si para pagar tus tarjetas de crédito es necesario que detengas, que revendas el auto que tienes y cambies a un modelo más antiguo. Es un sacrificio que pudieras hacer por algunos meses para con todo esto evitar el estar afectando tu economía en regalar tanto dinero en intereses. Así que platícalo con tu familia. Estas son decisiones, como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie, son decisiones que debemos de tomar de la mano de Dios orando, y si estás casado, considerando a tu pareja. De allí el noveno paso, el último paso es no te rindas. No te rindas. Va a ser algo que va a tomar tiempo, como te mencionaba al principio. Dicen por ahí que en un despegue de un cohete espacial, el 90% de su combustible lo gasta en los primeros kilómetros para salir de lo que es la atmósfera. Llega al espacio casi sin combustible, pero una vez que está en el espacio, con la pura inercia se va. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que al principio pagar tus deudas va a requerir esfuerzo, mucho esfuerzo, pero si tú te mantienes haciendo estos 9 pasos, o sea, cambiando sobre todo tu forma de gastar en base a oración, cambiar tu mentalidad y tener un presupuesto. Esto te va a llevar con el paso de los meses a que seas libre de deudas, y entonces realmente vas a poder disfrutar de, de un estilo de vida que es el que estás buscando tal vez, pero sin regalar tantos intereses. Déjame nada más terminar con un par de consejos. Sobre todo este par de consejos son para aquellas personas que tienen un crédito. Si este video lo estás viendo en México, lo estás viendo en Estados Unidos, eso va a variar un poco estos consejos, pero en Estados Unidos hay un indicador de crédito que se llama FICO Score. Y este FICO Score lo que va a medir es qué tan puntual eres en tus pagos y cuánto debes. En base a esto hay una puntuación que va de 350 a 850, y entre más puntos tienes, la tasa de interés que te van a brindar tarjetas de crédito, préstamos, va a ser menor. Entonces, entre más mal crédito tienes, como eres una persona que representa más riesgo para los bancos, la tasa de interés va a ser mayor, y esto se va a ver afectado a la hora de hacer tus pagos. No todas las personas pagan la misma tasa de interés. Entonces busca, si tú tienes un crédito, el cuidarlo, el ser puntual en tus pagos y utilizar poco. No porque tengas una tarjeta de $5,000 tienes que usar todo el dinero. No, o sea, es una herramienta útil cuando la sabes utilizar, el tener una tarjeta de crédito, pero la puedes utilizar unas 2 veces, pagar, saldar la cuenta, dejar en cero la tarjeta y no volverlo a utilizar hasta dentro de 2, 3 meses. Es una buena herramienta cuando la sabes utilizar. Obviamente, si para ti el tener una tarjeta de crédito no lo puedes controlar, mejor córtalas y no las utilices. Otro consejo que te quiero brindar es que si tú tienes un crédito, no lo prestes. Muchas amistades que hubieran durado muchos años terminan cuando una persona le pide a la otra el que sea su aval o su cosigner. O sea, sé tú la persona delante del banco que responda por mí si es que yo no puedo hacer mis pagos. El porcentaje es tremendo de gente que termina pagando deudas que no eran de ellos. Entonces es mejor el decir, perdón, no puedo firmar por ti, a perder una buena amistad porque no sabemos lo que viene el día de mañana. Como te mencionaba, no sabemos si vamos a tener empleo o vamos a tener salud. Entonces, el quedar como responsable de alguien en un crédito es algo que puedes arrepentirte de ello. Quiero proceder al tiempo de
donde ustedes son quienes hablan. Así que para despedirme quiero dejarte 2 recomendaciones. La primera de ellos es que todo lo que se habla en el grupo es confidencial. No estamos autorizados a platicar la vida de alguien más, así que lo que se habla aquí en el grupo, aquí se queda. Y el segundo consejo es que utilicen el tiempo de manera equilibrada para que todos puedan platicar y que a todo mundo tenga oportunidad de participar. Las preguntas en esta lección es: ¿crees que Dios desee que seas libre de deudas? ¿Será que Dios quiere que tú seas libre de deudas? Platica de ello ahí en el grupo. ¿Lo crees? Y si sí lo crees, pues, ¿qué estás haciendo al respecto? La segunda pregunta: ¿alguien en el grupo tendrá algún testimonio de haber pagado alguna deuda? ¿Alguno de ustedes habrá liquidado alguna tarjeta de crédito, algún pago del carro? ¿Cómo se sintieron después de haber terminado esa deuda? Número 3, si tienes deudas, comparte cómo te hace sentir el deber. Hay veces que nos reflexionamos en ello, nos dejamos llevar por el calor de la emoción de tener algo nuevo, pero ¿cómo te sientes ya que tienes la deuda? Es necesario a veces el platicarlo. Número 4, comparte con el grupo cómo planeas salir de tus deudas, y te aconsejo que entre más específico seas, esto te va a ayudar mejor. O sea, ¿a qué me refiero? Que si puedes decir qué día piensas pagar, cuánto, para que lo escuches tú mismo. Esto te va a ayudar a aterrizar tus planes y no que se queden como un sueño nada más. Me da mucho gusto el haberte tenido en esta lección y nos vemos la semana que viene.